Tengo un poquito de catarro, pero ya se está sanando, ¿no? Otros hermanos también están algo con catarrito. Ahí tengo el caramelito que me dio Margarita porque el mío se me olvidó. Y en caso que se me vaya la voz, me esperan, ¿eh? Ricky, gracias, es una bendición, hermanos, y sí tenemos que buscar del Señor. Hay veces que nosotros no nos damos cuenta de la importancia que tiene la oración. Y recuerden que la oración es la columna vertebral de la relación con Dios. Si no oramos, no hay relación con Dios. Puedes tener mucho conocimiento, pero si no oras, no te comunicas. Si no estás así bien con Dios, no puedes estar horizontalmente con las personas. Queremos darle la bienvenida a los visitantes, a los hermanos que han venido por segunda vez, las personas que vienen de colegio de vuelta. Aquí vamos a estar, hermanos, y me gustaría, antes de empezar a predicar, recordarles que vamos de vuelta a la primera carta de los Corintios, ¿no? Vamos a estar en 1 Corintios capítulo 11, desde el versículo 2 al versículo 16. Estamos en la serie A Todo Motor, ¿se acuerdan de eso? Entonces, The New York Times, History.com y National Geographic registraron el 13 de julio de 1977 un apagón masivo que sumió a la ciudad de Nueva York en un caos. Dice que habían saqueos, incendio y violencia. Dice que más de 1,600 tiendas fueron saqueadas y se reportaron más de 1,000 incendios provocados. ¿Y todo por qué? Porque no había orden, no había autoridad y la ciudad se descontroló. Este evento nos ilustra y nos enseña que sin orden hay confusión. Y eso mismo sucede en la iglesia. En 1 Corintios capítulo 11, lo que Pablo empieza a hablar es a corregir a la iglesia de Corintio porque había ignorado el diseño de Dios para la adoración, permitiendo que la cultura del mundo influyera ¿en qué? En el culto de la iglesia. Su mensaje sigue siendo relevante hoy. Y la pregunta en la mesa es, ¿estamos reflejando en nuestra iglesia el orden de Dios o dejando que la cultura dicte lo que hay que hacer en la iglesia? Vamos a leer en 1 Corintios para descubrir ese diseño divino que Dios tiene para la iglesia y cómo lo podemos aplicar el día de hoy a nuestras vidas. Pero primero vamos a orar antes de leer la Escritura. Padre, Señor, te damos gracias, Señor, por lo grande que eres, Señor, lo misericordioso, Señor, y te pedimos que en esta tarde tu Espíritu nos dé entendimiento, Padre, que podamos recibir tu palabra, Señor, con un corazón humilde, con un corazón de mansedumbre, Señor. Ayúdanos, Señor, y todo te lo pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, vamos a leer 1 Corintios, como le decía, capítulo 11, y estamos en el capítulo 11, la serie completa empezó en 1 Corintios del capítulo 1, y vamos a seguir, ¿no? Hasta el capítulo 11, y leo en el versículo 2 hasta el versículo 16. Y dice, la mujer en la iglesia, Pablo le escribe a los Corintios, le dice, os alabo porque en todo os acordáis de mí y guardáis las tradiciones con firmezas, tal como yo os la entregué. Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Todo hombre que se cubre su cabeza, mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza, porque se hace una con la que está rapada. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello, pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Versículo 7. Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Pues en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Sin embargo,
en el Señor ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre independiente de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, y todas las cosas proceden de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? No os engañéis. La misma naturaleza que si el hombre tiene el cabello largo, le es deshonra, pero que si la mujer tiene el cabello largo, le es una gloria. Pues a ella el cabello le es dado por velo, pero si alguno parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la tienen las iglesias de Dios. Amén. Entonces, aquí vemos el pasaje ese de Corintios. Es un pasaje espinoso, ¿no? Es un pasaje algo complejo y controversial. Algunas personas o pastores prefieren evitarlo, prefieren no predicarlo porque dicen que eso aplicaba a la iglesia de Corintios y no a nosotros en el día de hoy. Pero dice la palabra en 2 Timoteo 3:16 que toda la escritura es útil para enseñar. Entonces vamos a leerla y estudiarla diligentemente. Y cuando uno empieza a estudiar este versículo, vas a ver que el mundo lo mira de dos diferentes puntos de vista. El femeninismo, que acusa a Pablo, un hombre machista, que no respeta a la mujer, o el chauvinismo, que es el otro punto opuesto, que acusa o dice que el hombre es superior que la mujer. Entonces nosotros como iglesia rechazamos ambos extremos, ¿no es verdad? Y nos acercamos a ese pasaje desde una perspectiva complementaria. ¿Creemos que el hombre y la mujer son iguales en valor ante Dios? ¿Quede bien claro eso? Pero distintos en sus roles, diseñados por Dios para complementarse mutuamente. Y Pablo en el capítulo 11 aborda dos problemas. Eso es lo que vamos a ver en este domingo, el domingo que viene. El primer problema que él enfoca es la confusión de los roles en la iglesia. Y el segundo es el abuso de la cena del Señor, y ese va a ser para el domingo que viene. Ahora vamos a entrar en el contexto histórico y cultural de este pasaje para uno poder entender bien qué es lo que estaba pasando en Corintios y aprender y aplicar los principios que Pablo tiene. Y ya como habíamos hablado, ya sabemos que Corintios era una ciudad portuaria, ¿no? Y era más conocida por su inmoralidad. En el templo de Afrodita, una diosa que había en Corinto había muchos dioses, en la cultura grecorromana había muchos dioses, y en el templo de Afrodita, muchas sacerdotisas, que en la realidad eran prostitutas, se rapaban la cabeza y caminaban, ¿ok? Y algunas mujeres en la iglesia dejaron de usar el velo como símbolo de sumisión, enviando un mensaje equivocado. A la vez, algunos hombres adoptaron prácticas paganas como cubrirse la cabeza antes de la adoración o durante la adoración en público. También el culto a Dionisio, ese era otro dios que había que era lo último, ¿no? Dice que la cultura grecorromana que Dionisio era un dios que era hijo de Zeus con una mujer y que fue criado como una niña, que tenía altos bucles y se le echaban perfume, caminaba afeminadamente y hablaba como una femenina, como una mujer, ¿no? Entonces el culto de Dionisio promovía la confusión de género, donde hombres y mujeres intercambiaban las vestimentas y las apariencias, ¿no? Los hombres se disfrazaban de mujeres y las mujeres se disfrazaban de hombres, y algunas que eran bien adoradoras femeninas se hicieron completamente masculinas. Entonces, ¿eso no te parece conocido ahora en la cultura woke? Eso no es nuevo. Eso de woke viene desde el tiempo de Pablo por allá. Lo que ahora te lo presentan en un paquete, el mismo paquetico con diferente, el dulce con diferente envoltura, ¿no? Pero estas influencias afectaban a la iglesia. Y Pablo corrige estos comportamientos para restaurar el orden divino en la adoración. Entonces, ya que conocemos este contexto histórico de qué estaba pasando allá en Corintios, porque es muy importante entender qué pasaba, por qué se rapaban la cabeza y esas cosas, uno va a entender mejor qué es lo que Pablo quiere enseñar en el culto de oración y testimonio. Y llegamos entonces al primer punto de la prédica de hoy, que es: debemos honrar
el principio de la autoridad divinamente ordenada. Y vamos a aterrizar en Corintios, 1 Corintios capítulo 11, lo que leí anteriormente, versículos 2 y 3. Corintios 11, versículos 2 y 3, y dice Pablo, escribiéndole a los corintios: os alabo porque en todo os acordáis de mí y guardáis las tradiciones con firmeza, tal como yo os las entregué. Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Y des en cuenta que Pablo empieza esta carta haciendo una afirmación, y antes de corregir los problemas de la iglesia de Corintios, él dice que los alabo. Y es un principio que nos enseña que cada vez que nosotros vayamos a conversar con una persona o corregir una persona, tenemos que ver las cosas positivas en la persona. Leía, mientras estudiaba, otro hermano decía que Pablo usaba un poco de sarcasmo, porque le decía a los corintios: oh, les alabo porque en todo lo han guardado, pero a la misma vez estaba corrigiéndole, entonces no sabía si lo habían guardado o no. Pero este principio, volvemos a mirarlo de un punto de vista positivo. Hay que reconocer, hermanos, que cuando uno vaya a corregir, cuando uno vaya a compartir con un hermano o en la iglesia, no viene con ese deseo de destruir al hermano, sino de edificar a la persona. Y nosotros, como obreros de Dios, tenemos que aceptar que cuando nos corrigen, no es para decir que tú eres malo o apuntar las cosas negativas, sino para edificar a la persona. Entonces, Pablo, con la guía del Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Introduce un principio fundamental que no solo aplica a los corintios, sino aplica a nosotros como iglesia el día de hoy. Y es el principio de la autoridad establecida por Dios. ¿Ok? Y si miras el versículo 3, ¿qué es lo que dice Pablo? Dios es la cabeza ¿de quién? De Cristo. ¿Y Cristo es la cabeza de quién? Del hombre. ¿Y el hombre es la cabeza de quién? De la mujer. Y ahí entonces, ¿qué sucede? Bueno, tú no eres mi cabeza. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. ¿Ves? Nosotros creemos que creemos en un solo Dios con tres personas, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aunque los tres son iguales en dignidad, en gloria, en honra, dentro de la misma Trinidad hay una estructura y hay autoridad. El Padre y el Hijo comparten la misma esencia divina, son lo mismo, por lo que Jesús no es inferior al Padre y el Padre no es superior ni inferior a Jesús, ¿no? Y este principio es clave, hermano, para uno poder entender este versículo. La Biblia deja bien claro que Jesús es Dios, ¿no? Si vas a Juan capítulo 1, versículo 1, ¿qué es lo que nos dice? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo, Jesucristo, era Dios. Jesús mismo afirmó en Juan 10:30, yo y el Padre, uno somos. Y cuando Felipe le dice al Señor, si vas a Juan 14, puedes buscar Juan 14, versículo 9, Felipe le dice al Señor, muéstranos el Padre y nos basta. ¿Y qué declara Jesucristo leyendo acá? ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Y lo que está diciendo Jesucristo, que Él es Dios. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que está diciendo Jesucristo. Muchas personas no quieren aceptar que Cristo es Dios. Y eso es lo que está diciendo. Él mismo se lo está diciendo en la palabra. Y lo que le dice Jesús a Felipe es, bueno, si tú no me crees por lo que te estoy diciendo, cree en las obras que estoy haciendo. Y los discípulos estaban mirando cómo Cristo estaba sanando enfermos, estaba echando fuera demonios, había levantado gente de los muertos. Y aunque Jesús es igual al Padre, ¿qué pasa? Cristo se humilla para llevar a cabo ¿qué? La obra de la redención en la cruz. Dios el Hijo, ¿qué hace? Decide voluntariamente someterse a la autoridad del Padre y obedecerlo. Y esto es lo que te enseña la Biblia en el libro de Filipenses, capítulo 2, del versículo 5 al 8. Pueden apuntarlo, buscarlo. Y leo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahí versículo 6 es un clave. El cual, siendo en forma de Dios, de nuevo, es Dios,
no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Esa es la palabra, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, tenemos que entender eso, que Jesús se humilló a sí mismo, Él se hizo obediente. Justo tuvo que dejar la gloria en el cielo para estar en la condición de hombre. Y esa es una cosa que tenemos que entender, que Cristo no tenía que someterse a nadie. Él es Dios. Y Él por amor a nosotros, ¿qué es lo que hizo? Dejó la gloria y vino. El hecho de Cristo, de Dios hacerse hombre, es suficiente para humillarse. Y tú tal vez preguntarás, ¿pero por qué Cristo hace eso? ¿Por qué Cristo se humilla? Mi querido amigo, mi querido hermano, esa es la muestra de que no hay límite a lo que Dios puede hacer para demostrar su amor y su poder salvador por nosotros. Sabemos que somos pecadores y que hemos ofendido a un Dios que es justo. Y la Biblia te enseña que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Dios el Hijo, de nuevo, la segunda persona de la Trinidad, ¿qué hace? Se somete voluntariamente al Padre y muere en la cruz por nuestros pecados, por tu pecado, por el mío, pero no solamente muere en la cruz, sino que resucita al tercer día, venciendo la muerte, ¿y qué? Y probando que es Dios que tiene control sobre la vida y la muerte. Entonces la Biblia nos dice que si uno se arrepiente y uno cree por fe, eso, nosotros somos salvos. Yo la razón que te enseño esto hoy, te lo leo de la Biblia, es porque es muy importante el entender que Cristo es Dios. Ahora, si tú estás aquí sentado y tú nunca has aceptado a Cristo como tu Salvador personal, hoy es el día de salvación. No esperes más. Lo que tenemos que hacer es arrepentirnos y creer en Él. La palabra dice que serás una nueva criatura. Entonces, con eso en mente, Jesús se humilla y obedeció al Padre hasta la muerte en la cruz. ¿Y qué sucede? Por lo cual, ¿qué hace Dios? Dice que Dios lo exaltó y le dio un nombre sobre todo nombre. Y volvemos a Filipenses capítulo 2, el versículo 9. Y esto te declara a ti la supremacía y divinidad de Cristo. Esto no solamente le da a Jesús el nombre divino, le dio un solo nombre, es el nombre de Yahweh, que es el nombre que tiene Dios. Con esto, Pablo trae la idea que enseña en Isaías 45, 23, si no lo voy a leer, pero también implica que Dios ha declarado que Jesús tiene el carácter y la persona por encima de todas las personas. Y continúa la Escritura diciendo ahí en Filipenses, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre. Es por eso que me gusta compartir el Evangelio. Es mejor aceptarlo ahora, que cuando el Señor venga vas a tener que doblar las rodillas. Pero no solamente Jesús es exaltado por el Padre, pero el mundo completo es traído abajo de sus pies. El mundo completo es sometido al Hijo, ¿no? Y Pablo no presenta esta verdad teológica, sino que también nos da el modelo de obediencia. Así como Cristo se sometió al Padre, y eso es lo que quería enseñar, se sometió al Padre, la iglesia debe reflejar ese orden en el liderazgo y la adoración. La mujer debe someterse al liderazgo del hombre en la iglesia y en el hogar con el enfoque de la Trinidad. Uno tiene que mirar la Trinidad para poder entender lo que es el sometimiento. Y este principio es para la iglesia, esto no es para el mundo, ¿ok? Y mucho en el mundo eso le considera para ellos locura, ¿ves? Por eso Pablo escribe a creyentes en Corintios. Pablo no está escribiendo a personas que no conocen a Jesucristo. Por eso es importante entender que Jesús es tu Salvador, es tu Señor, para que tú puedas tener Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo te va a dar el discernimiento y te va a dar el entendimiento para que tú puedas llevar y entender y procesar las cosas de Dios. Porque si no, como decía Pablo en Corintios, creo capítulo 2, que decía Pablo, que para el mundo es una locura. Entonces ya aprendimos que Jesús es igual a Dios, pero en su función Él se somete al Padre para llevar a cabo la obra de redención. De la misma manera, los hombres y las mujeres son igualmente con el mismo valor ante Dios,
pero tenemos roles diferentes. Y eso Pablo establece en el orden divino. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia. ¿Y qué te dice? Que Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Y si notamos ahí la palabra cabeza, te lo dice 3 veces en ese versículo, ¿no? Y eso viene del griego, la palabra original es kepale, que no es que significa que yo soy la cabeza tuya, no. Significa autoridad, origen o fuente. ¿Entienden eso? Dios ha dado al hombre el liderazgo en la familia, en la iglesia, y la mujer es llamada a someterse voluntariamente en amor. Esto no significa que el hombre es un dictador en el liderazgo, ¿ok? Eso no significa eso. La pregunta clave aquí no es qué dice la sociedad allá afuera. Esa no es la pregunta. La pregunta que tenemos que hacernos nosotros es meditar y decir, si estoy yo en mi relación reflejando el diseño de Dios en mi vida. Muchas mujeres han rechazado el liderazgo masculino. ¿Y ustedes saben por qué? Porque a veces las mujeres no quieren someterse a los hombres. Porque algunos hombres han fallado en su rol espiritual, ya sea por pasividad. ¿Lo que es pasividad? No, tú hazlo. No, tú dale. Puede ser por abuso de autoridad, que la mujer no se somete al hombre. Pasividad, abuso de autoridad. El hombre decide vivir en su mundo, en una desobediencia a Dios. Dios estableció el liderazgo masculino en la familia y en la iglesia para reflejar su orden perfecto, no para oprimir, ¿ok? Los hombres deben liderar siguiendo el ejemplo de Cristo. Y si tú lees la Biblia y preguntas, ¿qué fue lo que hizo Cristo? Efesios 5, 21. Vamos a leer ahí, aterricemos. Dice el versículo 21 de Efesios, someteos unos a los otros en el temor de Dios. Versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Cuando uno se somete al Señor, se somete a su marido. Porque el marido es la cabeza de la mujer y Pablo vuelve a reafirmar eso cuando le escribe a la iglesia de Éfeso. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo están en sus maridos en todo. ¿Pero qué sucede? No se quieren someter. Verá por qué. Maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Maridos, ¿ustedes aman a su esposa como Cristo amó a la iglesia? ¿Estás dispuesta a morir por tu esposa? Porque dice el versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Y hay veces que los maridos no hacen eso. Dice ahí, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Eso dice la palabra. Y dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Como hombres tenemos que sustentar y cuidar a nuestras esposas. Y esa es la razón que hay veces que los hombres no se someten a Cristo, no quieren dar ese paso de compromiso con Cristo, no queremos ir a las reuniones que hay de hombres, porque, oh no, yo soy el macho. Culturalmente, como tú lo quieras poner, tenemos que someternos a Cristo, porque dice la palabra que Cristo es la cabeza del hombre, quieras tú o no quieras, eso lo enseña la palabra. Entonces tú quieres ser la cabeza de la mujer, pero tú no quieres que Cristo sea tu cabeza. Ahorita viene un evento para hombres, levántate. No, yo no voy allá, ¿para qué? Hay un poco de bola de hombre ahí, ¿para qué voy a ir? Vaya para que conozca a hombres, a cristianos que están ahí buscando de Dios en rodillas. Ese era el comercial que se le pasó a Ricky. Entonces, otro versículo que nos enseña el diseño divino para el matrimonio, las esposas deben someterse a sus esposos, Colosenses 3, 18 al 19. Las esposas deben someterse a sus esposos como al Señor. Y los esposos deben amarla y no maltratarlas. Y el maltrato puede venir de cualquier... No, yo no le meto, sí, pero le hablas de una manera que, manito, ¿ves? Tenemos que controlarnos, tenemos que saber amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. No es amor cavernícola a veces. Yo te dirá, no, pero yo soy soltero, eso a mí no me cae. Bueno, hoy muchos jóvenes son más influenciados por el mundo
que por la iglesia, ¿o no? Y están distorsionando la visión bíblica del matrimonio. Cuando tú le dices a una joven, te vas a casar, pero ¿para qué voy a tener muchachos? ¿Pero para qué me voy a casar? Si mira lo que está pasando en mi casa. Por eso los solteros deben elegir sabiamente antes de casarse. Tienen que buscar, yo le aconsejo, una pareja que sea temerosa de Dios. Ante el altar todo es voluntario. Después del altar, las cosas se complican ya. Después del altar es responsabilidad. Después del altar es un pacto con Dios. Después del altar hay que cumplir, aun cuando el cónyuge, tu mujer o tu esposo, no sean lo mejor, porque tú estás firmando ante de Dios. Por eso antes de casarse, miren bien con quién se van a casar, porque entonces vienen los problemas. Y si estamos ya metidos en problemas, ¿qué sucede? Vamos a buscar la palabra de Dios. Porque si tú conoces la palabra de Dios y te unes a una persona que no conoce la palabra de Dios, adivina qué es lo que va a pasar. Dice la Biblia que uno no se puede meter en un yugo desigual. Y cuando habla de un yugo, está hablando de una yunta de buey. Tú nunca ves un buey hablando con un burro al lado, porque van a estar así, mira, no camina la relación. Cuando hay dos bueyes hablando la yunta, la cosa va caminando mejor. Quiero decir con eso, cuando estamos espiritualmente en la misma página del libro, tú como hombre te vas a someter a Cristo y ella como mujer se va a someter a ti. Pero si tú no te quieres someter a Cristo, no espere que ella se someta a ti. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Abrir bien los ojos. Y con esto llegamos al punto 2. Ahí el punto 2 dice, honrando a Dios con nuestra conducta en la iglesia. Hermano, es un versículo espinoso, Créeme que no es muy cómodo predicarlo, pero hay que enseñarlo. Dice ahí el versículo del punto 2, honrando a Dios con nuestra conducta en la iglesia. Dice el versículo 4, todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza, porque se hace una con la que está rapada. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello. Pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se la cubra. ¿Y qué enseña Pablo? Él enseña la conducta de adoración debe reflejar el orden de Dios. Los hombres no deberían, en la cultura, cubrirse la cabeza en el culto. Usted va a la corte y ¿qué es lo primero que dice a la corte para no te entre por la puerta con una gorra? ¡Ey, quítese la gorra! Dice la corte del mundo, imagínense enfrente de Dios cuando usted viene a alabar a Dios. Dice, los hombres no deberían cubrirse la cabeza en el culto porque esto estaba asociado con prácticas paganas que se hacían en la cultura grecorromana y deshonra el diseño para ellos. El verso que te dice, afrenta su cabeza. Otra versión me gusta como dice, deshonra a Cristo. Esa es la Nueva Biblia Viva. Pero uno se pregunta, ¿pero por qué eso deshonra a Cristo? Y Pablo te explica en el versículo 3, el orden que Dios establece. ¿Qué dice Pablo? Que Cristo es la cabeza de cada hombre. Y un hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta, lo que está diciendo es que yo como hombre no estoy ejerciendo la autoridad que Dios me ha dado. Eso es lo que está diciendo. Es por eso que el hombre, Pablo decía, que no se puede cubrir la cabeza. El hombre refleja la gloria de Dios a través de su liderazgo y su responsabilidad espiritual. El hombre es el que tiene que guiar. Bueno, muchachos, vamos a reunirnos aquí para orar, vamos. ¿Ves? Y eso no quiere decir que tú tienes que tener un doctorado en teología. ¿Ves? Tú tienes que tener ese deseo en el corazón. Hey, ¿sabes qué? Vamos a leer un versito aquí, hermanos. No, tu esposa, tu hijo. El hombre refleja la gloria de Dios a través de su liderazgo y responsabilidad espiritual. En ese sentido, Pablo dice que el varón es la gloria de Dios, mientras que la mujer es la gloria de ¿quién? Del varón. Y ahí el verso 5, ¿qué te dice? Pero toda mujer que tiene cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. ¿Qué cabeza deshonra? Basado en la enseñanza que Pablo dice, la cabeza de cada mujer es el hombre. Entonces cuando la mujer se descubría la cabeza en esa cultura, lo que está haciendo es que le está faltando el respeto al esposo. Porque el esposo es la cabeza de la mujer y la cabeza del hombre es Cristo. Eso es lo que está enseñando Pablo. Lo que dice en el verso 3, ¿no se lo decía? Que el hombre es la cabeza de cada mujer. Entonces las mujeres debían cubrirse la cabeza. ¿Por qué? Porque en esta sociedad el velo era una señal pública ¿de qué?
de modestia y sumisión al liderazgo masculino en el hogar. Y mira la segunda parte del verso 5 que te dice: y si no se cubre su cabeza, es igual que si hubiera rapado. Si no se cubría la cabeza, en el servicio de adoración era como una mujer inmoral. Eso es lo que estaba pasando en esa cultura. Esas prostitutas que andaban en la calle se rapan la cabeza o se cortaban el pelo como un machito. ¿Y qué sucede con eso? Que cuando tú te cortas el pelo como un machito y empiezas a caminar por la calle, lo que estás diciendo es: yo no tengo autoridad. Tú estás llamando el pecado. Si usted va manejando y ve una señora caminando, una mujer caminando con un vestido bien cortito y tacones altos y un escote, ¿qué es lo que usted piensa? Es una persona inmoral. No estoy juzgando, pero eso lo puedes ver. Era lo mismo en esa cultura. ¿Y qué pasa si la mujer rechaza esta señal de sumisión? Mira que dice el verso 6. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello. Pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Y Pablo enseña que en esta cultura no cubrirse la cabeza era señal de rebeldía o inmoralidad. La mujer debería honrar a su esposo, y quitarse el velo en la iglesia era visto como un acto de independencia, desafío, ¿ves?, al orden que Dios había instituido. Entonces, hoy en día tú dirás: ¿y por qué yo no vengo con el velo? Hoy en día el velo ya no tiene el mismo significado cultural como en Corintios, pero el principio de respeto al liderazgo y de modestia sigue siendo vigente. Lo que importa no es ese velo físico, sino es la actitud del corazón de uno, o de la mujer en ese caso. Hoy una mujer puede deshonrar su cabeza, el hombre, y faltar el respeto en la iglesia o en el hogar, ya sea desafiando su autoridad como esposo. No, yo no voy a hacer eso. Y si no te gusta, ya tú sabes lo que tienes que hacer. Estás, ¿qué?, desafiando. Puedes ridiculizar a su esposo, llegar a un lugar con unos escotes y ponerse prendas que solamente tu esposo puede mirar en privado y enseñando cosas que no tienes que enseñar a otras personas. Eso es deshonrar a tu cabeza. Su actitud y comportamiento deben reflejar la modestia y la honra. Por eso esto es para la iglesia, no es para el mundo. Allá afuera tú vas a ver que tú vas a una visita y tú puedes ver cosas que tú tienes que hacer como hombre, mirar la cabeza para acá. Pero nosotros dentro de la iglesia tenemos que tener una actitud y un comportamiento que deben reflejar modestia y honra. Y como creyentes no debemos seguir esa tendencia del mundo. No tienes que estar mirando tú las cosas del mundo. Tú tienes que reflejar el orden de Dios. Y esa es la pregunta. ¿Estamos dejando que la cultura dicte nuestra adoración o seguimos el diseño de Dios? ¿Tú estás dejando que la cultura entre por esa puerta y diga: no, aquí vamos a hacer las cosas diferentes? ¿O vamos a hacer lo que la Biblia dice? Amén. Ahora Pablo, ¿qué hace? Ya Pablo nos enseña la conducta de la iglesia, debe reflejar el orden de Dios. Ahora vemos cómo este diseño se conecta a la creación y a la gloria de Dios en el punto 3. Y el punto 3 es honrando el diseño de Dios en la creación. Ahí el versículo 7 al 9. Leamos 1 Corintios 11, versículo 7 al 9. Y dice Pablo, él sigue: pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, él le sigue dando, ya que él es la imagen, lo que le decía, y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Pues en verdad, el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer fue creado a causa del hombre. Y Pablo conecta aquí el orden de la iglesia con el diseño de nuevo. ¿Qué dice Pablo? Nos recuerda que el hombre fue creado para reflejar directamente la gloria de Dios. Y la mujer, como complemento del hombre, refleja su gloria o refleja la gloria del hombre. Ese es el orden que Dios estableció desde Génesis 2. Puedes ir a Génesis. Eso no es machismo, eso es el orden que Dios tiene en la iglesia. Pablo dice que el hombre no debe cubrirse la cabeza, porque es la imagen de Dios, lo que estaba diciendo en el versículo 7. Entonces, ¿esto significa que la mujer no es gloria de Dios? No, la mujer también es gloria de Dios, pero tiene un rol diferente. En Génesis 2, como le decía, ¿qué es lo que hace? Porque Dios crea a la mujer como la ayuda idónea, no como la esclava idónea. Llegué a la casa, quítame las botas. Oye, dame esto, dame lo otro. Él es la ayuda idónea. Esto no es una declaración de inferioridad, sino una función dentro del orden divino
Muchas personas piensan en ese punto que la mujer es inferior al hombre. No, ante Dios somos iguales, pero tenemos roles diferentes. El hombre glorifica a Dios con su liderazgo y obediencia, y la mujer con su sumisión voluntaria, reflejando a Cristo y a la iglesia. Entonces, ¿qué deben hacer los hombres? Deben lidiar con humildad. Nosotros tenemos que ser líderes humildes. La mujer es aceptar su rol con gozo, y la iglesia debe reflejar ese orden divino sin ceder a la influencia cultural. Esto es muy importante, hermano. Como le decía al principio, donde no hay orden es un caos. Por eso en muchas iglesias tú puedes mirar que eso es un caos allá adentro, porque no siguen ese orden que Dios ha establecido. Oh, no, aquí todo el mundo igual, un solo género. Eso no trabaja así ante Dios. Dios no lo creó así. El hombre que está inventando esas cosas. Y des en cuenta, Pablo también menciona un aspecto espiritual importante y dice que los ángeles observan nuestra adoración. Es el punto que sigue, la adoración y la observación de los ángeles. Mira el versículo 10. Por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Los ángeles, y no quiero profundizar mucho en esto, observan la adoración y valoran el orden de Dios. Nuestra obediencia en la iglesia es un testimonio celestial. Cuando estamos aquí en la adoración, los ángeles están mirando. Los ángeles se mantienen todo el tiempo sometidos a Dios en autoridad. Cuando la mujer y el hombre no están sometidos a ese orden que Dios tiene, los ángeles están mirando. Entonces tenemos que honrar. ¿Qué podemos hacer? Honrar el diseño de Dios en nuestra adoración. Recordemos que somos testimonio tanto a los ángeles como a las personas que están afuera. Tenemos que ponernos eso. Eso nos lleva al punto 5. Llegamos, el punto 5 dice, hombres y mujeres se necesitan mutuamente. ¿No sabían eso? No, a mí no me hace falta eso. Estoy empoderada. A mí no me hacen falta esos hombres. Bueno, dice aquí la Biblia en 1 Corintios 11, 12. Sin embargo, en el Señor, en el mundo no sé, pero en el Señor, dice la Escritura, ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre es independiente de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, y todas las cosas proceden de Dios. De una manera u otra, por X o por Y, dicen allá, se le ha metido a gente en la cabeza que no le hace falta ni mujer ni hombre. No, yo vivo solo, ¿para qué me hace falta una mujer, brother? Yo mejor sigo así. ¿Para qué me hace falta un hombre? La palabra no te dice eso. Pablo aclara que aunque hay un orden en la creación, el hombre no es independiente de la mujer, se necesitan unos a los otros. Por eso dice que no es bueno que el hombre esté solo. ¿Y qué es lo que hace Dios? Le voy a crear, ¿qué? Su ayuda idónea. Y ustedes saben que Adán fue el que le puso el nombre a Eva. Igual valor, hombre y mujer ante Dios, diferentes roles. Volvemos, aunque los roles son diferentes, la mujer y el hombre tienen el mismo valor ante de Dios. Así fue que Dios lo hizo. Y al final te lo dice Pablo, todo proviene de Dios. Tanto el hombre como la mujer existen porque Dios así lo quiso y así fue que Dios lo creó. Y Pablo usa ahora esa naturaleza como un ejemplo para reforzar su enseñanza. Mira lo que te dice en el punto 6 que seguimos, la naturaleza y práctica común en la iglesia. Desde el versículo 13 al 16. Pablo concluye su argumento apelando a dos cosas, la naturaleza y la práctica común de la iglesia. Mira lo que dice Pablo en el versículo 13, diciendo a los hermanos que piensen, juzgad vosotros mismos. Y Pablo invita a los corintios a que piensen, a que razonen sobre lo que él le está enseñando. La diferencia entre el hombre y la mujer es evidente en la naturaleza, hermano. La biología misma muestra que el hombre, y estaba leyendo, en toda la historia de la humanidad, el hombre siempre ha tenido pelo corto y la mujer pelo largo. Y la mujer, ese pelo largo era un símbolo de honra y distinción, mientras que en los hombres era visto, si te dejabas el pelo largo, como algo vergonzoso. Eso está en el versículo 14. Entonces, últimamente uno ve cosas que, wow, uno se tapa la cabeza, y dice, ay,
¿A dónde vamos a llegar? Pero el principio de orden, distinción entre el hombre y la mujer, no era solo para Corintios, sino es para nosotros también. Nosotros tenemos que seguir aplicando esa misma enseñanza. Nosotros tenemos que seguir igual. Aunque los símbolos culturales pueden cambiar, ya no estamos allá en Corintios, pero sigue el mismo principio. Hombres y mujeres deben reflejar el orden de Dios en su conducta, apariencia y en los roles, tanto en el hogar como en la iglesia. Nada ha cambiado en la Biblia. Allá afuera tal vez sí, pero en la Biblia nada ha cambiado. Entonces, Él no está imponiendo reglas arbitrarias, como la gente dice, oh, pero usted tiene una cantidad de reglas que no hay quien la aguante. Eso no es regla. Así es como Dios ha diseñado todo desde el principio. Entonces, tenemos que mirar que cuando empezamos a estudiar este capítulo de Corintios 11, ¿qué es lo que hemos visto acá? Que Pablo no estaba enseñando normas culturales, sino lo que Pablo estaba enseñando, principios que son eternos sobre el orden que Dios ha dictado. Eso es lo que enseñaba Pablo. Y ya como un resumen de lo que hemos visto hoy, Dios es un Dios de orden, hermano. Dios no es un Dios de desorden ni de caos. Desde la creación hasta la iglesia, Dios ha establecido un diseño para el liderazgo y la adoración. Está establecido. El principio de la autoridad. Hombres y mujeres tienen roles distintos, ¿ok? Pero ambos son igual en valor ante Dios. Apréndanse eso, porque hay veces que no, tú no vales a veces le hablan así a las personas, ¿eh? La conducta en la iglesia. Nuestra apariencia y actitud debe reflejar humildad, modestia y respeto al diseño que Dios ha hecho. Y el testimonio en la iglesia es muy importante. El testimonio que uno da acá, igual que el mundo. El mundo quiere confundir y borrar la diferencia entre el hombre y la mujer, pero la iglesia no debe reflejar eso. Te pueden decir allá afuera, no, porque nosotros hacemos eso. Bueno, no, nosotros en la iglesia no hacemos eso porque no vamos por lo que la Biblia dice. Entonces, para cerrar y pensar, hombres, ¿estás ejerciendo tu liderazgo espiritual? ¿Estás haciendo lo que Dios está mandando? ¿Estás amando a tu esposa como Cristo ama a la iglesia, hombre? Piensa en eso. Yo pensé en eso, así que piensa en eso. Mujeres, ¿estás honrando el orden de Dios como una actitud de respeto y sumisión voluntaria con reflejo a Cristo? Entonces nosotros como iglesia estamos siendo un testimonio claro de la verdad de Dios en una sociedad que está confundida, que no saben por dónde van a coger. Y siempre, hermanos, mediten en eso, que podemos someternos unos a los otros con humildad. Es bueno decir, I'm sorry, me equivoqué, discúlpame. No ser tan egoísta, no, yo no me equivoqué, es esto, no. Si vas al libro de Génesis, eso es lo que pasó. Cuando Eva peca, ¿Dios a quién llamó a Eva? Dice que llamó a Adán. ¿Adán dónde está? Él sabía que Eva había pecado. ¿Y qué es lo que fue que dijo Adán? Dios le pregunta, ¿comiste del árbol que te dije que no comieras? Oh no, la mujer que tú me diste me dio. Y cuando fue le preguntó a la mujer, ¿qué hiciste? Oh, la serpiente fue que me engañó. Y así se pasan en las relaciones. Cuando tú vas a una conferencia o tú vas a una consejería, la chibolita, no, y aquella dice Y nadie quiere someterse uno al otro. ¿Ves? Entonces, hermanos, tenemos que ser humildes. Hombres, someterte a Cristo. Comprométete a tu relación con Cristo. ¿Ves? Eso es lo que te hace del verdadero hombre. El verdadero hombre no anda con los jeans y pelo corto y sombrerón, como tú lo quieras poner. No. El verdadero hombre teme a Cristo y se somete a Cristo, ama a su esposa como Cristo se entregó por la iglesia. ¿Ves? ¿No se han dado cuenta que hay más mujeres en la iglesia que hombres? ¿Saben por qué? Porque el hombre ha tirado la toallita. El hombre ha dado su autoridad que Dios le ha dado, pero cuando el hombre se levanta y se somete a Cristo Jesús, y la mujer se somete al hombre, la cosa empieza a caminar diferente. Entonces, vamos a orar, hermanos. Padre, Señor, gracias por darnos un orden perfecto en tu palabra, Señor. Señor, a veces es difícil
Pero podemos venir a ti, Señor, con un corazón roto, Señor, humilde, a pedirte que nos ayudes, Señor. A veces es difícil las relaciones, pero sabemos, Señor, que tú puedes cambiar las personas, tú puedes cambiar hermanos que estén discutiendo con su esposa o esposas que estén discutiendo con los hermanos. Sabemos, Señor. Sabemos que todo lo que hacemos es para tu gloria y sabemos que Cristo está en control de todo. Es por eso que venimos en el nombre del Señor a pedirte por algunas personas que pueden estar pasando trabajo en esa área, que no hayan entendido lo que es el orden que tú tienes, Señor. Señor, venimos, te imploramos, Señor, que nos ayudes a caminar contigo, que como hombre nos ayudes, Señor, a amar a nuestras esposas. Si somos solteros, Señor, que nos ayudes a caminar contigo para poder hacer la elección correcta. Señor, te pedimos, si somos mujeres, Señor, que nos ayudes a caminar y a entender el orden como la Trinidad se somete el Padre al Hijo y podamos someternos con ese principio a nuestra relación, Señor. Te lo pedimos, Padres, en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén.